Nosotros continuamos con el tema de la introducción a la teoría del delito. Ya nosotros desarrollamos gran parte de este tema. Por supuesto, ya conocemos cada uno de los elementos que conforman la teoría del delito y cuya verificación tiene como consecuencia la comisión de un delito y la imposición de una pena. También vimos toda la evolución que ha tenido la teoría del delito para convertirse en lo que hoy conocemos desde una acción culpable hasta una acción típica antijurídica y culpable. ¿Y cómo es que se llegó a eso? Algo muy importante, también comenzamos a entender, ¿no?, cuáles son y qué importancia y relevancia tienen en el derecho penal, en el estudio de la teoría del delito, los sistemas de la teoría del delito, como son el causalismo, que pueden ser clásico y neoclásico, el finalismo y, bueno, toda la polémica causalista finalista, y finalmente los planteamientos más modernos, como son el funcionalismo, entre ellos el político criminal de Roxin y el funcionalismo sistémico de Jacobs, ¿no? Y bueno, dimos una breve introducción a estos sistemas, a este debate sobre todo causalismo-finalismo, y señalamos que estos sistemas nacen con la intención de darle contenido a cada uno de esos elementos. Hay unanimidad actualmente, no hay debate, no hay duda en que los elementos de la teoría del delito son acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, pero en lo que sí hay muchísima polémica, mucha discusión todavía actualmente, es en qué significado se le va, cuál significado se le va a dar a cada uno de esos elementos, es decir, qué es la acción, qué es la tipicidad, qué es la antijuridicidad, qué es la culpabilidad. Y eso va a depender del sistema de la teoría del delito con la cual se pretende explicar estos elementos. Bueno, también señalamos que a pesar de que también hay consenso en cuáles son, bueno, hay quienes consideran que el delito debería partirse de alguna manera en dos. Entonces, por una parte la acción, la tipicidad y la antijuridicidad, y por la otra la culpabilidad, está la concepción tripartita y está la concepción cuatripartita. Eso también va a depender mucho del significado que se le dé a esos elementos y el sistema que se acuda. Para esto, antes bueno, ocuparnos de lo que tenemos que desarrollar el día de hoy o en la clase de hoy, para estudiar esto de los sistemas de la teoría del delito es muy, muy importante que vayan revisando dos libros, que vayan teniéndolos al día, como son en primer lugar el libro de Eduardo Novoa Monreal, que se llama Causalismo y Finalismo en Derecho Penal, y en segundo lugar el libro de Nodier Agudelo Betancourt, que se llama Curso de Derecho Penal, Esquemas del Delito. Allí ustedes van a encontrar pues la explicación de estos sistemas, que luego que nosotros aquí lo hemos señalado muy brevemente, de una manera muy introductoria, como es el tema que nos ocupa, pero que luego en cada uno de los temas siguientes vamos a hacer bastante énfasis en el desarrollo de estos sistemas de la teoría del delito. Y bueno, finalmente entonces nos toca desarrollar hoy la clasificación de los delitos. Vamos a darle contenido al esquema con el que finalizamos la clase anterior. Los delitos se pueden clasificar según varios criterios, ¿no?, que los vimos en la clase pasada. Los delitos pueden ser de acción o de omisión, de mera conducta o de resultados, simples o complejos, unisubsistentes o plurisubsistentes, pueden ser comunes y especiales y todas sus variantes, pueden ser de daño de peligro y pueden ser instantáneos o permanentes, ¿no? Estos son, podríamos decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 criterios que vamos a utilizar para clasificar a los delitos, y dentro de eso, bueno, pueden encontrar que hay subdivisiones. Estos 7 criterios no se excluyen entre ellos, es decir, un delito puede ser de acción, primer criterio, pero por supuesto no puede ser de omisión. Es decir, cuando entramos en ese criterio, en ese grupo, olvidándonos de todos los demás, puede ser de acción o puede ser de omisión, de mera conducta o de resultado. No puede haber un delito de mera conducta y al mismo tiempo de resultado, ya lo van a ver. Pueden ser simples o complejos, pueden ser comunes o especiales. Pero entre los distintos criterios, es decir, entre esas distintas variantes que ven aquí que permiten clasificar los delitos, no se excluyen. Es decir, un delito puede ser de acción, de resultado, simple, plurisubsistente, común, de daño,
e instantáneo. O puede ser un delito de acción, de resultado, complejo, especial, de peligro. Ahora, lo que no puede ser de acción y de omisión, lo que no puede ser es de mera conducta y de resultado, ¿no? Pero entre los distintos criterios que vamos a utilizar para clasificar a los delitos, estos no se excluyen entre sí. Otra cosa muy, muy importante, y con esto entonces comenzamos a definir los delitos, y es algo que voy a intentar repetir, aunque suene redundante, es que la definición de cada uno de los delitos, cuando yo voy a definir un delito de acción o de omisión, un delito de mera conducta o resultado y así con todos los demás, la definición de estos siempre parte del tipo legal, es decir, de la descripción típica, de la descripción del hecho en la ley. Para yo saber si un delito es de acción o es de omisión, es de mera conducta, es de resultado, es de daños de peligro, etcétera, tengo que acudir al tipo legal. El tipo legal es el que me va a indicar qué clase de delito se trata. Estoy en presencia de un delito de acción o un delito de omisión, un delito de mera conducta o uno de resultado, uno instantáneo o uno permanente. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer criterio que clasifica los delitos en delitos de acción y delitos de omisión. Los llamados delitos de acción también se les conoce como delitos de comisión. Y son aquellos, fíjense cómo lo voy a definir, son aquellos cuya descripción típica, tipo legal, es la de hacer algo. Un movimiento, supone un movimiento corporal. ¿No? Acción. Entendamos acción desde un sentido positivo. ¿Y cómo lo sé? Porque la descripción típica señala ese hacer algo, ese movimiento corporal. Ejemplos de delitos de acción: el homicidio, quien dé muerte, dar muerte; robar, apoderarse, el que se apodera de un objeto mueble, necesito realizar algo; dar muerte, apoderarme; violación, quien acceda carnalmente, debo realizar un acto carnal. Por su parte, están los delitos de omisión. Los delitos de omisión, a diferencia de los delitos de acción, en los delitos de omisión, la descripción típica, el tipo legal, la descripción que se hace en la ley, puede ser, aquí vamos a estar atentos con este puede ser, que no describa una acción propiamente, sino que el hecho y sobre todo el resultado antijurídico, el resultado que quebranta la norma, puede realizarse a partir de un no hacer. Ya no es un hacer, ya no es un movimiento corporal, sino en la omisión se trata de un no hacer, de una abstención, de una omisión, siempre que se tenga el deber de actuar. Si yo tengo el deber jurídico de actuar en determinada situación y no lo hago, posiblemente podré estar en presencia o podré estar cometiendo un delito de omisión. Los delitos de omisión se clasifican en delitos de omisión propia y delitos de omisión impropia. Los delitos de omisión propia son aquellos que se encuentran descritos en la ley, en el tipo legal, a partir de un no hacer, siempre que se tenga el deber de hacer. Es decir, más o menos la misma definición que hemos utilizado ya o que hemos dado para los delitos de omisión. Los delitos de omisión pueden ser de omisión propia o de omisión impropia. Y los delitos de omisión propia, entonces propiamente es eso. Es describir en la ley un no hacer sin, teniendo el deber de hacer. En los delitos de omisión propia existe o subyace en la descripción un imperativo que no es el mismo imperativo en los delitos de acción. En los delitos de acción el imperativo es prohibición, te prohíbo que mates y tú matas. En los delitos de omisión es distinto. El imperativo se manifiesta a través de un mandato o de una orden. Y el ejemplo clásico del delito de omisión propia es el que se encuentra tipificado en el artículo 438 del Código Penal, que es el llamado delito de omisión de socorro.
Entonces, ¿en qué consiste este delito? Si ustedes se fijan y ven la diferencia, por ejemplo, entre el delito de omisión de socorro y el delito de homicidio, en el delito de homicidio se tipifica una acción, dar muerte. El que intencionalmente dé muerte a otra persona será castigado. En la omisión, lo que se describe es precisamente un no hacer, una omisión, en la omisión propia. En la omisión propia. Entonces, el delito de omisión de socorro básicamente consiste en que si una persona omite, no ayuda a otra que se encuentra en peligro, en una situación de peligro, o en caso de que su vida corra peligro, por ayudarla, no avise a las autoridades, esa persona podrá ser castigada por haber cometido el delito de omisión de socorro. ¿En dónde está el deber jurídico allí? Bueno, en la omisión propia, el mismo tipo legal es el que impone. ¿De dónde subyace este deber? Del deber de solidaridad que tenemos todos como ciudadanos, de que si yo voy caminando y veo a una persona en una situación de peligro y puedo ayudarla, lo haga. La ley en virtud del deber de solidaridad, la ley me ordena que yo socorra, que yo ayude a esa otra persona. Y si es que no puedo ayudarla, entonces de aviso a las autoridades correspondientes. Los delitos de omisión también se clasifican en delitos de omisión impropia. Los delitos de omisión impropia también se les conoce como delitos de comisión por omisión. Estos son delitos que están descritos en la ley, en el tipo legal está descrita una acción, un hacer, dar muerte, pero pueden cometerse, pueden realizarse, puede producirse el resultado mediante una omisión. Por eso es que se llaman comisión por omisión, porque tengo en la ley descrita una acción, dar muerte, pero esa acción, esa comisión, yo puedo realizarla también, o el resultado puedo producirlo también mediante una omisión. A diferencia de la omisión propia, ¿no? En donde el tipo legal sí describe una omisión, no el que no ayude, el que no socorra. A diferencia de la omisión propia, aquí lo que encontramos es descrito una acción, un hacer. Pero en virtud de deberes muy, muy especialísimos que tienen ciertas personas, como la madre respecto de sus hijos, los esposos entre sí, los médicos, los bomberos, los policías, en virtud de deberes muy especialísimos, es posible que lo que la ley describe como una acción pueda realizarse mediante una omisión siempre que se tenga esos roles o esos deberes especialísimos que vamos a llamar posición de garante. Entonces, por ejemplo, volvamos al artículo 405 que sabemos que el homicidio está descrito a partir de una acción. Quien dé muerte a otra persona será castigado. Acción, dar muerte, matar. ¿Qué pasa? Que si existen ciertas personas dentro de la sociedad que tienen deberes muy, muy especiales, por ejemplo, la madre, respecto de sus hijos, sobre todo cuando son hijos pequeños, ¿no? Y estos son deberes que surgen de la ley, ¿no? De la LOBNA, del Código Civil, los deberes que tienen los padres respecto de sus hijos. Eso ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿qué pasa si la madre decide no alimentar a su bebé recién nacido, a su hijo recién nacido, y este muere? ¿Dio muerte? Positivamente, no. Si hablamos de acción, no. Ah, pero ¿qué pasa? Que la madre tiene posición de garante y ante deberes especialísimos, entonces el derecho penal admite que algo que está descrito en la ley como acción, un hacer positivo, pueda ser realizado mediante una omisión. Se produce la muerte de un bebé en virtud de que la madre omite, la madre con deberes especialísimos respecto de deberes de cuidado respecto de su hijo, omite alimentarlo. Por lo tanto, el niño muere. ¿Es un delito de acción? No, es un delito que en la ley está descrito como acción, pero que se ha realizado a través de una omisión. Estos son los llamados delitos de omisión impropia, siempre que se tengan deberes especialísimos. Los funcionarios públicos también, por ejemplo, tienen posición de garante. El problema de los delitos de omisión impropia, ¿no? Que muchos han criticado, y esto lo vamos a ver, vamos a dedicar un tema a estos delitos, tiene que ver con que hay quienes consideran que los delitos de omisión impropia violan o quebrantan el principio de legalidad.
En primer lugar, porque si la ley me indica que el delito se puede realizar es a través de una acción, y no me indica omisión, no me dice de ninguna manera que, o sea, distinto sería que, para quienes consideran esta crítica, ¿no? Distinto sería que el delito de homicidio me dijera, quien de muerte o por omisión produzca la muerte será castigado, pero no. El artículo me dice quien de muerte es una acción y acción es todo lo contrario a una omisión. Entonces, ¿cómo es que se puede interpretar que a partir de una acción también el resultado puede ser cometido mediante una omisión? Esto puede ser castigado. Más bien esto pareciera ser analogía. Y en segundo lugar, porque bueno, cuando se habla de que los delitos de omisión impropia solamente pueden ser cometidos cuando se tiene posición de garante, ¿en dónde en la ley está esto de la posición de garante? Realmente en Venezuela la única regulación de la posición de garante que encontramos es en la LOPNA y solo aplica, por supuesto, a hechos en los que puedan estar involucrados menores de edad, niños o adolescentes. Entonces, por esto es que muchos de los códigos penales más modernos han introducido regulaciones expresas de la omisión impropia. Sin embargo, nosotros vamos a ver más adelante que a pesar de estas críticas y a pesar de este debate, la omisión impropia puede aplicarse y puede tener cabida aunque no haya regulación expresa. Entonces, bueno, ya tenemos primer criterio, delitos de acción, delitos de omisión. En segundo lugar, ese delito que puede ser de acción o que puede ser de omisión, también podría ser de mera conducta o de resultado. Recuerden que, insisto, recuerden que la definición de cada uno de los delitos va a partir de la descripción típica, del tipo legal. Entonces, un delito de mera conducta también pueden encontrarlo en los libros como delitos de mera actividad. En los delitos de mera conducta, el legislador describe, puede ser una acción o puede ser una omisión, y para que el delito se consume, basta con que se realice esa acción o se deje de hacer lo que se debía hacer. No es necesario que se produzca ningún resultado. Basta con que la persona actúe u omita. Ejemplo de delitos de mera conducta, el delito de violación, artículo 374 del Código Penal. Allí se señala el que, más o menos, ¿no? De una forma sintetizando la descripción típica, el delito de violación consiste en acceder carnalmente al cuerpo de otro sin su consentimiento, ya sea mediante violencia, mediante amenazas o engaños, con deseos de satisfacción sexual, ¿no? Y eso es básicamente lo que consta el delito de violación. No importa, no exige el tipo legal que se produzca un resultado. Basta con que una persona realice un acto carnal con otra sin que esa otra haya consentido para que se consuma el delito de violación. Mera conducta, basta con que realice algo. Y en los delitos de omisión de mera conducta, basta con que la persona deje de hacer lo que debe hacer. A diferencia de los delitos de resultado, en los cuales el tipo legal exige, además de que la persona haga algo u omita hacer algo, es necesario, el tipo legal requiere que se produzca un resultado. Por ejemplo, el delito de homicidio. El delito de homicidio señala, o en la descripción típica del delito de homicidio se señala, el que dé muerte a otra persona será castigado. No basta con que yo realice la acción de matar, dispare el arma, golpee a la persona, empuje a la persona. No basta con que yo realice algo, sino que el tipo legal me exige que la persona tiene que producirse la muerte, tengo que dar la muerte. Si la persona no muere, entonces no habrá delito de homicidio, podrá haber tentativa, pero delito de homicidio no. Otro ejemplo de delitos de resultado, el delito de aborto. El delito de aborto es la interrupción del embarazo, la muerte del feto. No basta con que yo realice algo, con que yo le dé un golpe a la mujer embarazada, con que yo realice un procedimiento quirúrgico, sino que es necesario que se produzca la interrupción del embarazo, la muerte del feto. ¿Y cómo yo sé si un delito es de mera conducta o de resultado? Porque el tipo legal me lo va a señalar. Si el tipo legal simplemente me exige que el autor realice algo, mera conducta. Pero si el tipo legal requiere para que se consuma el hecho punible que se produzca un resultado, entonces el delito será de resultado. Aquí es muy importante, ¿no? Definir lo que es resultado.
Resultado es toda modificación del mundo exterior que pueda ser perceptible por los sentidos y que pueda ser diferenciable tanto en el tiempo como en el espacio de la conducta del autor. Vamos a trasladar esta definición al delito de homicidio. Sí, al delito de homicidio. Cuando yo acciono un arma, disparo el arma en la cabeza del otro, la otra persona cae y muere, evidentemente que hay una modificación del mundo exterior. Una persona que estaba viva ahora ha dejado de estar viva, está muerta. Esta modificación del mundo exterior es perceptible por los sentidos. Yo lo puedo ver, saber, puedo tocar su pulso y determinar si está viva o está muerta. Que la persona pasó a estar viva a estar muerta, que se produjo esa modificación del mundo exterior, perceptible por los sentidos, y además esa modificación del mundo exterior tiene que poder diferenciarse tanto en el tiempo como en el espacio de la conducta del autor. ¿Qué significa esto? Que yo puedo separar lo que yo hice con lo que se produjo. ¿Qué fue lo que yo hice? Disparar un arma de fuego. ¿Y qué se produjo? La muerte. Segundos antes yo disparé, segundos después la persona murió. O meses después porque la persona estaba en terapia intensiva, días después. Pero es importante que se pueda separar, tanto en el tiempo como en el espacio, esa modificación que se produce en el mundo exterior y que es perceptible por los sentidos de la conducta de lo que hizo el autor. Otro criterio que permite clasificar los delitos en simples y en complejos. Los delitos simples son aquellos que, de acuerdo al tipo legal, de acuerdo a la descripción típica, lesionan o ponen en peligro a un solo bien jurídico. Ejemplo, el delito de homicidio. En el delito de homicidio se lesiona el bien jurídico vida, sola y únicamente. Los delitos complejos son aquellos en los que el tipo legal requiere para su producción que se vulnere, que se quebranten simultáneamente varios bienes jurídicos. Un ejemplo de delito complejo es el robo. En el robo a diferencia del hurto, el robo es apoderarse de un objeto que no me pertenece utilizando la violencia. Ese es el robo. En el hurto me apodero del objeto que no me pertenece, pero sin violencia. Entonces, en el robo, además de vulnerarse o de lesionar el bien jurídico propiedad al apoderarme de un objeto que no me pertenece, sino que le pertenece a otro, también en el robo pudiera ponerse en peligro la vida, la integridad personal de la persona, su libertad de decidir, la libertad de decidir a quien yo robo, bueno, qué hacer, de disfrutar el objeto que le pertenece. Entonces ya no es nada más la propiedad, un bien jurídico, sino que pueden lesionarse o ponerse en peligro varios bienes jurídicos simultáneamente. El secuestro también es un delito complejo. ¿Por qué es un delito complejo? Porque además de yo privar de libertad a una persona, como lo hago con fines de lucro, como exijo la entrega de un dinero para poder liberar a esa persona, además de la privación de libertad, también se afecta la propiedad de las personas. Otro criterio de clasificación es el que clasifica los delitos en unisubsistentes y plurisubsistentes. Los delitos unisubsistentes son aquellos en los que la acción o la omisión que está descrita en el tipo legal no se pueden fraccionar en diferentes actos y todos ellos tengan relevancia jurídico-penal, sino que, por eso se llaman unisubsistentes, sino que son delitos en los que la acción o la omisión que se describen en la ley se realiza en un solo acto. Porque si yo fracciono, si yo logro fraccionar, es posible que las demás divisiones que yo haga del acto no tengan relevancia jurídico-penal. Una de las consecuencias más importantes de los delitos unisubsistentes es que no admiten tentativa. ¿Y por qué no admiten tentativa? Porque no puedo fraccionar la acción o la omisión. Ejemplo, el delito de falso testimonio, artículo 242 del Código Penal. El delito de falso testimonio, en resumen, consiste en una persona que ha sido testigo de un hecho punible, es decir, que lo ha presenciado, es llamada por las autoridades judiciales a rendir declaración, a rendir testimonio, y esta persona da un testimonio falso, ya sea que afirme lo que no ocurrió,
niegue lo que ocurrió o calle lo que sabe. De esta manera, entonces solamente puede ser cometido por quien es testigo de un hecho y de un falso testimonio. Si yo soy el testigo y entonces digo, no, yo no vi a Juan esa noche cuando murió Pedro, yo no lo vi. Y es mentira, y yo sí lo vi, yo estoy dando un falso testimonio. Pero ¿cómo se puede fraccionar esa acción? Cuando yo digo, yo no lo vi, yo no vi a Juan, cuando Pedro murió, yo no vi a Juan, ya allí se está consumando el hecho, es un solo acto. ¿Cómo yo puedo fraccionar o separar el acto? Cuando yo digo yo, ahí todavía no he realizado. No lo vi, ahí sí he dado un testimonio falso. Es muy, pero cuando yo digo yo, que sería el acto anterior, el yo no tiene por sí mismo una relevancia jurídico-penal. ¿Se dan cuenta? Los delitos plurisubsistentes, bueno, son aquellos en los que el comportamiento que se describe en la ley sí se puede dividir en distintos actos y cada uno de esos actos va a tener relevancia o importancia penal. Por lo tanto, los delitos plurisubsistentes sí admiten tentativa. El homicidio, por ejemplo. Yo agarro, saco el arma, todavía no he realizado nada, pero ya el hecho de sacar el arma pudiera poner en peligro bienes jurídicos, la vida o la integridad corporal de las personas, y eso tiene relevancia jurídico-penal. Apunto el arma contra la otra persona, halo el gatillo, disparo y la persona muere. Bueno, ahí tenemos una serie de actos que podemos fraccionar, todos ellos con relevancia jurídico-penal, y es posible que desde que yo saque el arma o desde que apunte el arma, ya estoy incurso dentro de la tentativa, ya podría haber tentativa, bueno, ya cuando disparo y muere la persona, habría delito de homicidio. Pero fíjense entonces cómo la consecuencia de esta clasificación es que unos, por no poder fraccionarse, no admiten tentativa, mientras que los otros, plurisubsistentes, sí se pueden fraccionar y sí se puede admitir la tentativa. Delitos comunes y delitos especiales. Los delitos comunes son aquellos que pueden ser cometidos por cualquier persona. ¿Por qué? Porque el tipo legal, la descripción típica, no exige ninguna característica o ninguna cualidad especial. Homicidio, por ejemplo. El que dé muerte. El que. Cuando dice el que, es cualquiera. El hurto. El que se apodere. El que. ¿Quién es el que? Cualquiera que se apodere. Ahora, los delitos especiales son aquellos en los que el tipo legal sí exige determinadas características o cualidades especiales que debe tener la persona que los realiza. Por ejemplo, los delitos de corrupción. Los delitos de corrupción, algunos delitos de corrupción, o la mayoría, tienen que ser realizados por un funcionario público y la ley específicamente lo establece. La descripción típica dice, el funcionario público que... Pedro Pérez, que no es funcionario público, entonces Pedro Pérez no podrá cometer ese hecho, ese es un delito especial. Los delitos especiales se clasifican a su vez en delitos especiales propios, impropios y los llamados delitos de propia mano. Los delitos especiales propios son aquellos que solo y únicamente pueden ser cometidos por quienes tengan la condición que la descripción típica exige. Por ejemplo, el falso testimonio es un delito especial propio. ¿Por qué es un delito especial propio el falso testimonio? Porque solo y únicamente puede cometer el falso testimonio el testigo, nadie más. Y el tipo legal lo establece. El testigo que afirme lo falso, niegue lo cierto o calle lo que sabe, será castigado. Delitos militares también son delitos especiales propios. Son delitos que única y exclusivamente pueden ser cometidos por quienes tengan la condición de militar. Un civil que comete ese hecho no podrá ser castigado. Delitos especiales impropios. Los delitos especiales impropios son aquellos que pueden ser realizados por cualquiera. Pero si la ley exige ciertas características o cualidades, la pena o la sanción se agrava. Por ejemplo, el clásico ejemplo de los delitos especiales impropios es la privación ilegítima de libertad. Cualquier persona puede privar a otra ilegítimamente de su libertad, cualquiera. Pero si lo hace un funcionario público, la pena aumenta. Se considera un agravante que la privación ilegítima sea por parte de un funcionario público. Entonces, ven que los propios solamente pueden ser cometidos por esa persona que exige el tipo legal.
En los especiales impropios puede ser cometido por cualquiera, pero cuando lo hace esa persona que reúne esas características específicas, entonces la pena se agrava. Y finalmente, en este criterio de especiales, los llamados delitos de propia mano. Los delitos de propia mano son aquellos en los que solamente se puede quebrantar la norma cuando el comportamiento se realiza con el propio cuerpo. Por eso se llama propia mano. Ahora, uno podría preguntarse, ¿cómo realizar un hecho sin valerse, sin utilizar el cuerpo propio, ¿no? Bueno, la consecuencia más importante de los delitos de propia mano es que no admiten la autoría mediata. ¿Qué es la autoría mediata? La autoría mediata, esto lo hemos conversado en clases anteriores, la autoría mediata es una forma de cometer el hecho valiéndose de un tercero como instrumento. Y ese tercero como instrumento, por lo general, no tendrá responsabilidad penal. Por ejemplo, yo agarro y yo sé que Pedrito tiene una enfermedad mental que lo hace carecer de la capacidad de comprender y de autodeterminarse. Es decir, Pedrito es inimputable. Y yo agarro y utilizo a Pedrito como un instrumento para que mate a otra persona, para que robe, para que hurte a otra persona. Yo soy autor mediato y yo es lo que incorrectamente se llama a veces autor intelectual. Cuando veamos esto, vamos a ver que esto, la autoría intelectual no tiene nada que ver, pero el nombre o la denominación exacta es autor mediato. ¿Qué pasa con los delitos de propia mano? En los delitos de propia mano, el tipo legal exige que la conducta, ya sea acción u omisión, se realice con el propio cuerpo. Es decir, no podría yo utilizar a un tercero como instrumento. Un ejemplo de delito de propia mano, el falso testimonio. Como hemos dicho, en el falso testimonio, el único que puede brindar o declarar falsamente o dar un falso testimonio es el testigo. Si yo fui testigo de un homicidio y me llaman a declarar, yo no puedo utilizar a Pedrito, que es el inimputable, o a un tercero como un instrumento para que vaya a declarar y rinda el falso testimonio. Porque cuando Pedrito llegue allá le van a decir, no, usted no es testigo, el que llamaron a testificar o a rendir declaración fue a Gabriela Chauri. ¿Ok? Entonces es necesario. Hay ciertos delitos en los que es necesario que se realicen y que el tipo legal así lo exige con el propio cuerpo. Yo tengo que ir para allá y yo con mi propio cuerpo dar un falso testimonio ante las autoridades. Aquí es importante, fíjense, y voy a tomarme el tiempo para hablar un poco de esto antes de continuar. Hay quienes consideran en la doctrina que la violación es un delito de propia mano. ¿Por qué? Bueno, porque es únicamente quienes consideran esto. Yo podría, ¿en qué consta la violación o cuál es la acción típica de la violación? Realizar un acto carnal, acceder carnalmente a otra persona sin su consentimiento. ¿Qué es un acto carnal? Bueno, penetración, ya sea vaginal, ya sea anal o sea oral. Y hay como diversas modalidades para entender lo que es un acto carnal. Pareciera, uno podría pensar, bueno, obviamente, yo para poder acceder carnalmente, para cometer un acto carnal, tengo que utilizar mi cuerpo, ya sea mis partes, mis órganos sexuales, o puede ser los dedos, o puedo utilizar con mi cuerpo objetos que simulen ser objetos sexuales, pero tengo que utilizar el cuerpo. Bueno, eso es verdad en principio. Sin embargo, si uno afirma que la violación es un delito de propia mano, fíjense esto, no valdría la autoría mediata. Es decir, si yo me valgo de ese tercero, Pedrito, que hemos dicho, Pedrito, como un instrumento para que viole a María, Pedrito, que con su propio cuerpo accedió carnalmente a María, pero por mandato mío, siendo que Pedrito es inimputable, yo no, si yo digo que el delito de violación es de propia mano, yo no seré responsable. ¿Se dan cuenta? Y esto no pareciera ser lo más correcto. Además, imagínense ustedes la madre que permite que un padrastro o que un primo o que un tío viole a sus hijos. Ella simplemente lo que hace es ver y lo permite, incluso lo disfruta.
supongamos que incluso lo disfruta, no es nada más que lo ve y por miedo no dice nada, no, lo disfruta y está allí y le ordena al otro que haga tal cosa y tal cosa. La madre de unos niños. Si decimos que el delito de violación es de propia mano, esta madre no es responsable, porque ella con su propio cuerpo no ha hecho nada, ella lo que ha hecho es ver, observar, quizás decir, mete por allí o haz aquí o haz allá, toca allá, pero entonces no sería responsable. Por esto es que se entiende, por eso es muy importante que entiendan la esencia o la naturaleza de los delitos de propia mano, para que podamos entender por qué la violación no es un delito de propia mano. El acto carnal se puede cometer con el propio cuerpo, es verdad, pero también se puede cometer sin el cuerpo, a través de la omisión impropia, el caso de la madre, o a través de la autoría mediata. Entonces es muy importante esto. Continuamos con los delitos de daño y los delitos de peligro. Los delitos de daño son aquellos en los que el tipo legal exige la lesión concreta de un bien jurídico, que se dañe, que se lesione. Homicidio. Bueno, dispare a la persona murió, evidentemente que hay una lesión, hay un daño concreto al bien jurídico vida. Los delitos de peligro, basta con que se ponga en riesgo el bien jurídico, es decir, el tipo legal no exige un daño como en el homicidio, sino que para que se consuma el hecho basta, para el tipo legal basta con que se ponga en peligro o en riesgo ese bien jurídico. Los delitos de peligro pueden ser delitos de peligro concreto o de peligro abstracto. Peligro concreto, bueno, son comportamientos que producen un riesgo demostrable. No hay daño. Estamos hablando de delitos de peligro. Si hay daño o si el tipo legal exige un daño, es delito de daño. Ahora, en los delitos de peligro, ese riesgo puede ser un riesgo demostrable. Entonces, ahí estamos hablando de peligro concreto. Por ejemplo, los que el Código Penal llama delitos de peligro común, que son los que están tipificados en los artículos 341 y siguientes, pero también están los delitos de peligro abstracto. Aquí, por supuesto que no hay daño, porque si hay daño sería un delito de daño, pero tampoco hay un peligro para el bien jurídico concretamente. No es demostrable ese riesgo para el bien jurídico. Sin embargo, en ciertas situaciones el legislador considera que hay conductas que pueden poner en peligro al bien jurídico, aunque ese peligro se vea de forma muy somera, y esto lo hace según las estadísticas. Estadísticamente, el legislador considera ciertas conductas peligrosas, aunque ese peligro, aunque ese riesgo no pueda ser demostrable. En los delitos de peligro abstracto, esto es importante decirlo, hay un adelantamiento de la punibilidad. ¿Por qué? Porque hemos dicho, bueno, los delitos pueden ser de daño cuando hay una lesión efectiva al bien jurídico o de peligro cuando ese bien jurídico está en riesgo, que sería el peligro concreto. Pero en el peligro abstracto realmente no es demostrable que el bien jurídico, que exista un riesgo para el bien jurídico, sino que estadísticamente es posible, el legislador, bueno, asume que posiblemente puede haber un peligro para el bien jurídico, pero puede ser que no. Es una presunción que hace el legislador de peligro. Ejemplo, el porte ilícito de armas. Tener un arma ilícitamente, digamos que por tener el arma de forma ilícita, los riesgos para bienes jurídicos como la vida, la integridad corporal, etcétera, son los mismos que tener el arma de forma legal. Ahora, el legislador, por estadística, considera, presume que quien tiene un arma de forma ilícita es porque no la va a usar o podría no usarla de la mejor manera. Entonces presume, una presunción bastante remota, pero una presunción de que quien tenga armas de forma ilícita pudiera afectar o lesionar o pudiera, perdón, poner en peligro bienes jurídicos. Ahora, ¿es el mismo riesgo el que tiene el arma de forma lícita que el que la tiene de forma ilícita? Sí, es el mismo riesgo. Un riesgo muy, muy somero, un riesgo muy lejano. Pero estadísticamente el legislador considera que quienes cometen más hechos punibles posiblemente sean los que obtienen el porte ilícito de armas. Hay un adelantamiento de la punibilidad, evidentemente, porque puede ser que yo tenga un porte ilícito de armas y nunca en mi vida la use para cometer ningún delito. Pero simplemente por yo tener esa arma de forma ilícita, ya se me va a castigar por un delito de peligro abstracto.
Finalmente, con esto terminamos la clasificación de los delitos. Se pueden, o pueden clasificarse o pueden ser delitos instantáneos o delitos permanentes. Los delitos instantáneos son aquellos en los que el tipo legal describe la acción y esta acción tiene que ser instantánea, es decir, el hecho se va a consumar con un solo acto, el homicidio. Yo agarro, disparo el arma, la persona cae, muere, eso es un delito instantáneo. La acción se consumó, el hecho se consumó con un solo acto, disparar. Los delitos permanentes son aquellos en los que el tipo legal requiere que la consumación perdure o permanezca en el tiempo a voluntad del autor. Es decir, la acción ya no es instantánea, sino que la acción permanece, perdura, a voluntad del autor. Dijimos en otras clases, hablamos de el ejemplo de delito permanente, el secuestro. Estos delitos permanentes pueden ser eventualmente permanentes, que son aquellos delitos instantáneos, pero que la acción eventualmente podría permanecer en el tiempo, como es el secuestro. La acción del secuestro, ¿cuál es? Privar a una persona de libertad. Y la privación de libertad es un delito instantáneo. Una vez que privo a alguien de la libertad, ya el delito o el hecho se consumó. Pero ¿qué pasa? Que eventualmente, a voluntad del autor, esa privación de libertad podría perdurar en el tiempo. Por ejemplo, bueno, depende de lo que la familia tarde en dar el dinero. Y finalmente, los delitos que son necesariamente permanentes. Es decir, aquellos delitos en los que si no existe la permanencia que exige el tipo legal, no se consuma. Por ejemplo, el adulterio del hombre. Y les queda como tarea, esto y va a ser nuestra primera asignación cuanto a este tema, ya luego la voy a explicar un poco mejor, pero les va a quedar como tarea buscar el delito del adulterio del hombre. ¿Y por qué hablo de adulterio del hombre? Porque nuestro Código Penal divide el adulterio en el adulterio que comete la mujer y el adulterio que comete el hombre. Y los dos hechos son distintos. Es distinto el adulterio cometido por la mujer que el que comete el hombre. Entonces, su tarea es analizar y explicar por qué el delito de adulterio del hombre es, su descripción típica lo convierte en un delito necesariamente permanente. Con esto, pues finalizamos el tema número 13, la clasificación de los delitos, pero también el tema número 13, y pues ahora lo que nos corresponde es empezar a analizar los elementos del delito. Ya vimos introductoriamente la teoría del delito, ahora vamos a darle significado, a darle contenido, y vamos a comenzar con el tema de la acción.